Cocinan, limpian la casa, lavan ropa, realizan pagos y compras, cuidan a niñas y niños, así como a personas enfermas o ancianas, lo que garantiza sin duda el bienestar de los integrantes de la familia. ¿Mm? Hoy, una conversación de controversia con Alejandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, sobre la ley aprobada en el Senado que otorga seguridad social obligatoria a las trabajadoras del hogar. En contraste, dos tipos sin cuidado. Visitamos en esta ocasión un museo que derrite a cualquiera con las joyas culinarias que ahí alberga. El Museo del Chocolate, el Mucho, sí, así se llama, en pleno corazón de la tradicional Colonia Juárez de esta Ciudad de México. También esta noche noticias que no cambiarán la historia con la increíble labor que lleva a cabo la joven adolescente sueca Greta Thunberg, Quien ha iniciado un movimiento a nivel mundial buscando crear conciencia sobre los daños que representa el cambio climático. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Gracias por su presencia y compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio. Muy buenas noches, mi querido Sergio. Buenas noches, Ricardo, y qué bueno que está usted con nosotros en esta que ya es nuestra emisión número 195. Así que no le cambien, que ya estamos de vuelta. El ratón Macías. El pasado 23 de abril, el Senado de la República aprobó por unanimidad, con 112 votos a favor, el dictamen por el cual se otorga seguridad social a las personas que trabajan, trabajadores del hogar. Las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de empleados y empleadas domésticas establecen ahora que deberán contar con contrato, horario, Instituto Mexicano, una inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social y cuando así corresponda también derecho a pensión. Actualmente se estima que en México hay más de 2.400.000 empleados domésticos, de los cuales 9 de cada 10 son mujeres, y que el 85% se dedica a la limpieza en los hogares, así como a otras labores. Una semana después, el martes 30 de abril, y por unanimidad de 434 votos, la Cámara de Diputados aprobó las reformas para regular el trabajo doméstico remunerado, reconociendo y garantizando los derechos de las personas que se dedican a esta labor. Ahora el dictamen, con algunos cambios, ha sido devuelto al Senado para su ratificación. Y uno de los organismos que nos consta más ha trabajado a favor de este sector de la población es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, y esta noche agradecemos la presencia de su presidenta, quien además es una formidable luchadora social por las buenas causas. Alejandra Haas, gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. A ver, parecería que no habría ni motivo de discusión, porque lo que estamos haciendo es que los trabajadores que trabajen en casas particulares reciben el mismo trato que cualquier otro trabajador. Eso es lo que nos dice la ley, ¿no es así? Así es. Eso es lo que más sorprende, que hayamos tardado tanto para llegar luego a un voto con unanimidad, porque se impone que era una obligación moral, ética, jurídica del Estado mexicano transitar de un régimen que era francamente abusivo, discriminatorio, aprovechado, a un régimen pues, respetuoso de las mínimas garantías que tiene cualquier trabajador. Déjenme, les pongo un par de ideas. La primera, jornada laboral de 12 horas, hasta todavía, porque no ha pasado la última aprobación en el Senado. Jornada laboral de 12 horas cuando el resto de los trabajadores del país trabaja 8 por ley. Y decía la ley, pueden descansar, o dice la ley, pueden descansar las trabajadoras 9 horas consecutivas y 3 horas a lo largo del día. O sea, ni siquiera regula el horario de trabajo, sino el horario de descanso.
como que fueran personas que tienen que estar al servicio el 100% de su tiempo. O sea, ¿tú no estás contenta? Pues no. No. A ver, pero ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con esta reforma sí. Sí. Con esta reforma sí, pero lo que quiero decir es, tenemos un siglo de atraso, ¿no? Llegamos aquí Pero finalmente. me refiero a que crees que tendríamos que hacer más todavía. Bueno, ahora se va a aprobar la reducción a las 8 horas, Ah. se va a aprobar la incorporación a la seguridad social, que era uno de los grandes temas, y si quieren ahora nos metemos más a eso, y se va a reconocer que el trabajo del hogar es un trabajo como cualquier A ver, otro. Alejandra, yo desde hace tiempo inscribí a una persona que trabaja para mí en el Seguro Social, me lo pidió, tiene un hijo pequeño, lo hice. Hay que ir personalmente, no puedes mandar a nadie al Seguro Social. Estuve esperando ahí como 3 horas hasta que me atendieron. Finalmente lo logré meter. Hay que tener a un contador que te esté haciendo declaraciones todos los meses. O sea, no es fácil. ¿Tú crees que muchas familias comunes y corrientes puedan realmente cumplir con esta obligación de inscribir en el Seguro Social? ¿O vamos a ver que de repente el 80% de las familias de clase media en el país se convierten en criminales? Pues, en primer lugar, va a haber una transformación del modelo. El IMSS tiene un modelo de seguridad social voluntario, que es el que usaste tú en ese momento, y que tiene muchos problemas. La inscripción es el mínimo, pero no tienes guarderías, no tienes pensión, o sea, no tienes los derechos a la seguridad social amplio espectro. No, en este caso Otra sí vez es- estamos hablando pero- de fórmulas de discriminación. No, ¿no? pero en este caso Bueno. sí, o sea, ella tiene derecho. O sea, yo la inscribí, yo a esta Y si trabajadora estás la pagando inscribí. voluntariamente la A pensión. ver, yo estoy pagando todo, estoy pagando, está como trabajadora, tiene derecho a guardería. A propósito, tiene derecho a guardería, que era una de las razones principales. Y un día me llega y me dice, mi niño está enfermo, lo llevé al Seguro Social, tiene 40 de calentura y me dijeron, venga dentro de 2 meses. Por supuesto, hay unos desafíos ¿Sabes qué de hice? servicio. Le dije, váyase con un médico privado y yo se lo pago. Pero, ¿de qué sirve tener seguridad social si, uno, creas un laberinto burocrático y, dos, el servicio es tan malo? Bueno, yo creo que hay que arreglar el servicio, no está excluir bien. a la gente, ¿no? Ujú. O sea, creo que... Y estoy de acuerdo. Además, hay un fallo de la Suprema Corte. Además. Y, lógicamente, la Suprema Corte dice, no puedes hacer distingos. Este es un derecho y lo es para todos. Así es. Y yo creo que sí hay que hacernos cargo de que México ha vivido a las costillas de la informalidad laboral, pues descansando la economía sobre la informalidad que todo el mundo sabe que existe, que cubre una enorme parte de la fuerza de trabajo Más de del México. 50% de los trabajadores están en la informalidad. Y entonces, y además lo podemos leer bajo una óptica de discriminación. Déjenme darles un ejemplo de seguridad social. Encontramos en la encuesta nacional sobre discriminación que hay una sobrerepresentación muy pronunciada de hablantes de lengua indígena en el Seguro Popular. Seguro que se creó pues para resolver el problema de que no se puede inscribir a todo mundo, aunque trabaje y trabaje mucho, a la seguridad social formal, pero que no te cubre algo como la diálisis, que resulta ser uno de los tratamientos más importantes en un país con enfermedades como la diabetes tan pronunciadas. Entonces tenemos una seguridad social para personas discriminadas, que no te cubre todo, que es... ¿Qué es discriminante? Que es discriminatorio. Entonces, por eso decimos que es estructural la discriminación, porque no hemos diseñado un Estado para todos. Diseñamos un Estado que tiene un servicio más o menos con sus defectos, pero no es tan malo. Pues el Seguro Social y el ISSSTE. Exacto. Y luego, y muchos otros, ¿no? Porque está el de las Fuerzas Armadas, o sea, seguridad social acuerdo. para unos y luego una seguridad social que solo cubre enfermedades y que no las cubre todas. Limitada y de mala calidad. Y muy distinta en todas las entidades federativas. Entonces, creo que lo que trae a la mesa el trabajo del hogar, que para nosotros es un avance histórico, civilizatorio, transformador, también para las relaciones adentro del hogar. Cómo vemos el servicio que otorga una trabajadora del hogar, que es un trabajo, eso decir que es de mi familia, que yo la quiero mucho, nos da como carta blanca para violar todos sus derechos, regalarle ropa usada en lugar de aguinaldo, no darle vacaciones o llevarla a las vacaciones a donde nosotros vamos para que siga trabajando. No, este trato discriminatorio que asume que ella no tiene vida más que la vida en el hogar y que su vida es servir a la familia en la que trabaja. ¿Qué tendríamos que hacer para tratar de crear conciencia al interior de las familias sobre la importancia, la relevancia, el respeto hacia nuestros trabajadores en el hogar, sea que estén de tiempo completo? También hay personas que van, ahora se usa mucho esto, ¿no? Que van Entrada por salida. por mediodía, lo que sea, a realizar labores.
de limpieza. ¿Dónde está la esencia? ¿Dónde tendríamos que trabajar? ¿En la educación? ¿En campañas? ¿En qué, Alejandra? Sí, yo creo que en todo. O sea, está tan arraigado y tan normalizado el trato. Hubo una cosa muy interesante entre la encuesta del 2010 y la del 2017, que no son comparables porque tienen metodologías distintas, pero en la del 2010 no había tanta conciencia en las trabajadoras de que se violaban sus derechos. En la encuesta del 2017 vemos un aumento enorme de las trabajadoras que dicen, mi mayor problema es que no tengo seguridad social. Eso quiere decir que ya empieza a haber en ellas una conciencia mayor de dónde está la problemática. Claro que las familias, al interior de las familias es donde se tiene que hacer el cambio, porque además las leyes, digamos, tienen que existir. El Estado no puede discriminar en su ley, ya ese es el colmo, como en este caso, pero eso no va a funcionar si no hay un proceso de transformación social con campañas, con trabajo con la SEP, con trabajo en medios de comunicación que nos permita poner delante la importancia de que 1 de cada 10 mujeres que trabaja es una trabajadora del hogar, tiene familia y tiene derechos. ¿De qué depende que esta ley no se quede nada más en eso, como muchas otras leyes que se quedan en la tinta y no se traducen en hechos concretos? Bueno, yo creo que en primer lugar que pase y luego tener otra medida jurídica que es la ratificación de un tratado internacional de la Organización Internacional del Trabajo, el 189, que lo que hace es que no somos el único país con esta problemática. Todos los países, casi todos los de América Latina ya ratificaron hace bastante el tratado y ya han tomado acciones. Son transformaciones paulatinas, pero necesitamos sentarnos, empleadores, trabajadoras y el gobierno, a diseñar, en primer lugar, una estrategia política pública que tiene que pasar en el Seguro Social. Pues si queremos una inscripción masiva, necesitamos provocarla, hay que simplificar, poner incentivos fiscales, generar conciencia, hacerla obligatoria, o sea, hacerla obligatoria con mecanismos. Esa es una discusión. Otra discusión que tenemos que tener son las inspecciones en el domicilio, que generaron dificultad y fue una de las modificaciones que hizo la Cámara. No estaban cómodos con las inspecciones domiciliarias, se entiende, son discusiones que se han tenido en Uruguay, en Bolivia, en Colombia, en todos lados, y que se resuelve. Se resuelve, por ejemplo, con un sistema de denuncias que permita una inspección solo en caso de que haya una denuncia de maltrato. Y la verdad que documentación de maltrato hay muchísima, ¿no? Personas a las que les quitan sus documentos de identidad, personas a las que no les dan una llave para salir y en un caso de sismo no pudieron salir. Fíjate. Imagínate eso. O personas incluso que fallecen en el sismo y luego nadie en la familia sabía ni cómo se apellidaba, ni a qué número llamar. Un desconocimiento absoluto de la mínima información. Menosprecio, ¿no? total. Y entonces sí hay que cambiar mucho, pero bueno, no podíamos lograr nada si el Estado tenía en la Ley Federal del Trabajo jornadas largas y exclusión de la seguridad Aquí estuvo social. 2 veces Marcelina platicándonos sobre todo esto y era estremecedor en un principio. ¿Qué otros retos te has impuesto en el CONAPRED? ¿Qué sigue para ti? Además de esta... Bueno, en el tintero tenemos la reforma constitucional afromexicana. Pasó en el Senado por unanimidad también ahora al finalizar el periodo de sesiones. Reforma Afro. ¿Qué significa? El Reconocer reconocimiento a todas las poblaciones, comunidades y pueblos afromexicanos que existen en nuestro Veracruz, país. en Guerrero, fundamentalmente. Guerrero, ¿no? Oaxaca, Veracruz, Coahuila es la mayor concentración. Son más de 1.3 millones de personas, ni siquiera se había medido antes del 2015. ¿Qué dato? Y son pues comunidades que viven su cultura, que viven su identidad, que viven sus raíces, que tienen una situación de discriminación. Nosotros lo tenemos documentado también con datos. Y para las cuales estamos en deuda en términos del reconocimiento constitucional, que es simbólicamente muy importante, pero también en términos de lo que entendemos como mexicanas y mexicanos, que es la composición de este país, y para hacer políticas públicas y designar presupuestos para cortar esas brechas de desigualdad. Pues en un momento dado te invitamos a que hablemos de este tema en particular, que es apasionante, porque siempre que hablamos de los discriminados, de los marginados, nos referimos casi siempre, insisto, a la población de origen indígena, pero no a la población de origen africano, ¿no? Que también, como dice, ya estamos hablando de más de 1 millón de personas, significan algo muy importante en la composición étnica de nuestro país. Así es. Alejandra. Gracias, Alejandra, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, hasta pronto. Buenas noches. Continuamos. Seguimos.
Pues ahora sí que como tú sueles decir, ¿a dónde me traes, mi querido? Colonia Juárez, Sí. un antro de chocolate, Guau. que incluye, ya sabes, Bien, una tienda bien. de chocolate, una tienda de panes y bebidas, pero además el Museo del Chocolate. Y esto, créeme, Museo del Chocolate. Museo del Chocolate. Ignoro. Pues de mira, verdad, que existiera un lugar así, pero me da mucho gusto. A mí me encanta, me parece maravilloso. Y no debemos olvidar que el cacao es una invención mexicana que después se fue al mundo. Ahora le cobran un impuesto de lujo aquí en México. Pero además es parte, ahora sí que de nuestra, Mira, ¿no quieres una, historia y de nuestra cultura, ¿no? Aquí De manera puedes muy entrar importante. El con unos- cacao lo usaban como moneda los Este me lo aztecas. puedo- En fin. se le quita la cascarita y me lo puedo comer. Sí, se puede. Ah, mira. Ajá. Eso es para que bueno. te sientas como bienvenido. Bueno, muy bien, me parece muy bien. A ver, voy a probar yo también. Y aquí Bueno, mira, pues, comentábamos que el cacao pues, es evidentemente parte de nuestra historia. De nuestra fungió cultura. como moneda, como Claro, nuestra claro. cultura, y es una aportación Sí. importantísima al mundo. Antes, cuando eras rico, tenías cacao. Y ahora, cuando eres rico, tienes un montón de papeles que no te sirven para nada. Pequeña diferencia, Pequeña mi diferencia. querido Sergio. ¿Cómo ves A ver. este lugar? Mira, Bueno, esto es- ¿sabes qué me encanta además? Porque quiero suponer que este edificio, esta casona de la colonia Juárez, pues debe haber sido rescatada para este propósito, ¿no? Y qué bueno, porque Definitivamente. hay construcciones muy bellas Yo de creo- diferentes épocas A aquí. ver, creo que la Roma, la Juárez, son colonias que están llenas de pequeñas joyas arquitectónicas. Sí, pero hay que la saber- Condesa un poquito también, ¿no? También la Condesa, sin Sí. duda. Es el centro de la Ciudad de México. Ven por acá, mira, primero todas las bellezas que tenemos aquí, cómo se fabrica el chocolate, cómo se fabricaba en los Sí. tiempos de la antigüedad prehispánica. Y bueno, pues tenemos aquí todo lo que quieras saber sobre el chocolate y que no te habías atrevido a preguntar. Así como todo sobre el sexo. Así es. Bueno, además dicen que el chocolate es afrodisíaco, ¿no? Por Eso cierto. hay que preguntárselo a quien sepa, porque no estoy completamente seguro, pero podemos preguntar. Mira nada más qué belleza. Un museo muy completo, ¿eh? Un museo completo en medio de... Aquí trae, por ejemplo, todo el aspecto ecológico, estoy viendo, También, ¿no? Un ecosistema, dice aquí, el ecosistema del cacao, en fin. ¿A poco no es Todo lo que un tiene que hallazgo? Y esto, finalmente Es un perdido hallazgo, aquí en la sí. colonia Juárez, el Museo del Chocolate. Muy bien. Pues seguimos con este recorrido. Mira, ¿te Invitador. acuerdas de estos viejos, de estas viejas Claro, aquí tabletas de está, chocolate? mira, el soldado de chocolate, que era un refresco de nuestra infancia, mi querido Sergio. Y bueno, las marcas más conocidas que son también parte de la cultura. Así es. Todos nos acordamos de los comerciales que tenían que ver con los chocolates, por ejemplo. Y mira, aquí está precisamente nuestra anfitriona, Ana Rita García Lascurán. ¿Cómo estás? Muy bien, tú bienvenido. Directora de este museo, Ana Rita, muchas gracias por recibirnos. Al contrario, Oye, felicidades, agradecidos. qué lugar más grato y además también qué síntesis de historia, Así todo lo es. que tiene que Es ver con el chocolate es la historia de México. Cuéntanos en primer lugar de la casa. Claro. Pues la casa es un inmueble precioso que se hizo en 1909, Casa Porfiriana, y sospechamos por ciertos datos que fue de Gabriel Mancera, una de las casas que le perteneció a él, y él mandó a hacer un conjunto de varias casas en esta zona. Y bueno, como lo pueden ver, pues son unos espacios increíbles, la fachada con los detalles de cantera, y pasó por un trabajo de restauración ¿Tú importante. como arquitecta participaste en este trabajo? Sí, de desde luego, restauración? pues es un poco el origen, ¿no? De rescatar estos valores históricos de México y abrirlo al público, ¿no? Con un tema nuestro. ¿Y a quién se le ocurrió un museo sobre el chocolate? Pues a los que estábamos trabajando en la casa, pensamos que era increíble que siendo que México le dio al mundo el chocolate, no hubiera un lugar en donde tocar el tema, en donde enseñárselo a los niños y sobre todo en donde abrir propuestas nuevas, ¿no? Dices lo que México le dio al mundo Así es. con el chocolate. Sí. ¿Y qué le ha dado el chocolate a México? Bueno, pues inacabable. Para empezar, una identidad. Una digamos. identidad profundísima y importantísima. Y no nada más es mirar hacia atrás en 30 siglos, ¿no? Tenemos 30 siglos de comer diversas formas de cacao en México, sino proyectar hacia el futuro, ¿no? Como ven, tenemos pues obras de arte contemporáneo Sí, si ahora uno importantes. se pone a ver transnacionales
gigantescas en el Que se dedican al mercado chocolate, del sí. chocolate. Así es. Y ahora vemos, de hecho, que en México se le impone un impuesto especial al chocolate que realmente no ha dejado, no ha hecho que los mexicanos dejen de consumir chocolate. No, y al contrario es una barbaridad porque sitúa el chocolate con todos los demás productos de la comida chatarra, siendo que el chocolate pues, es esta panacea y este alimento de los dioses, ¿no? ¿Es cierto que es afrodisíaco el chocolate? Definitivamente. Ya, esa pregunta era mía. Te la ganaron. Pregunta. No, es que yo venía diciéndole a Sergio, oye, No, porque claro. además dicen que tiene esas propiedades. Por supuesto, hay esta, pues no es anécdota, porque es histórico, que Moctezuma tomaba más de 10 tazas de cacao al día. Hay que pensar que era en agua, con flores, todo eso, y literalmente dice el cronista, para tener acceso a las mujeres. Y además que tenía bueno, muchas tenía todo concubinas un y harén de mujeres, ¿no? concubinas, así es. ¿Qué viene a descubrir el público, los habitantes de esta ciudad apasionante, muy complicada a veces, Muy complicada. pero siempre sorpresiva, como esta gratísima sorpresa del Museo del Chocolate? ¿A qué viene la gente aquí? Pues vienen a conocer un poco de esa historia, pero también a llevarse una experiencia de los sentidos, ¿no? Esto del chocolate es algo muy íntimo, ya los oía yo hace rato que venían acordándose de lo que hay en la vitrina. Claro. Entonces, en este como ambiente doméstico y estos espacios tan nuestros, cada uno nos acordamos de algo bonito, de algo de nuestra infancia, de alguna relación romántica también, y a través de los sentidos de la vista. ¿De qué novia te acordaste? Sí, claro. Regalábamos chocolatitos en forma de corazoncito y eso, ¿no? Claro, bueno, pues eso también es una costumbre de muchos siglos, ¿no? Entonces, lo que hemos visto nosotros en estos 5 años que tiene el Museo de Abierto es que la gente se inspira, se estimula y encuentra pues un nuevo optimismo, una nueva alegría, nada más con este recorrido tan sencillo, ¿no? Yo vine hace algunos años, todavía no había ni tienda, porque ahora hay como una tienda y hay también un lugar para comprar bebidas y Así eso. es. Platícanos un poco de eso. Bueno, es que también nosotros hemos ido evolucionando con el proyecto y paralelo a nosotros, pues mucha gente que se ha ido sumando. De todos los temas, de investigación científica, de arte y desde luego de gastronomía. Entonces, todos juntos pues hemos ido aprendiendo y trayendo proyectos, productos, ¿no? Como solemos decir, mi querido Sergio y yo, hagamos los anuncios que más nos gustan. ¿Qué días está abierto el museo? Gracias. ¿De qué hora a qué hora? ¿Cuánto cuesta la entrada? La dirección y exacta. bien precisar la dirección, claro. Bueno, mucho. Museo del Chocolate. Estamos en la esquina de Milán y Roma. Mucho. Ese es el Museo nombre. Chocolate. Sí, claro. Bueno, y lo que implica, ¿no? Estamos en la acrónimo, esquina. sí. Milán y Roma, en la colonia Juárez. Abrimos los 7 días de la semana, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, y si son grupos de escuela, que recibimos muchísimos, a partir de las 9 de la mañana. Y tenemos además muchas actividades que se suscitan, como Noche de Museos todos los últimos miércoles de mes, y talleres de chocolatería. Queremos que el público se acerque, muelen el metate y aprenda a hacer chocolate cada quien, ¿no? Pues toda una experiencia, Maravilloso, ¿no? Estupenda. Pues, muchas Ana gracias. Rita, gracias. Al contrario, por bienvenidos. gracias, Un honor arquitecta. tenerlos Mucho. aquí. Ana Rita, gracias. Y nosotros continuamos, ¿no? Claro que sí. Adelante. Seguimos. Se llama Greta Thunberg, es sueca, tiene 16 años y un día pensó que las cosas tenían que cambiar en este mundo, por lo que decidió dejar de asistir los viernes a la escuela para pararse frente al Parlamento de Estocolmo y protestar. Fue en agosto pasado cuando comenzó su protesta de manera solitaria, con un cartel escrito a mano en el que exigía a los políticos de su país tomar acciones concretas contra el cambio climático. Desde entonces, más de 1,5 millones de niños y adolescentes en más de 100 países se han unido a estas huelgas escolares iniciadas por Greta a causa del calentamiento global. Cuando los políticos, algunos de ellos sorprendidos por la osadía de esta joven, le preguntaban si no debería mejor estudiar y prepararse en lugar de faltar al colegio, ella les respondía: ¿de qué sirve estudiar si no vamos a tener un futuro? Greta, quien padece del síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista que suele ser menos grave, ocupó sus vacaciones de Pascua para hacer una gira por Europa, siempre en tren, ya que se resiste a viajar en avión para reducir su huella de carbono. La adolescente sueca tuvo un encuentro con el Papa Francisco, habló ante el Parlamento Europeo y se reunió con líderes políticos en el Parlamento Británico en Londres. Greta apuesta a acciones no violentas para hacer la diferencia, para que la gente se vuelva más consciente de la situación, de que estamos en una emergencia
de que enfrentamos una crisis existencial. Ella ha pedido a los políticos que escuchen a la ciencia, que oigan a los científicos, que la gente se informe sobre la situación y que se esparza el mensaje, que comprendamos la magnitud de las consecuencias climáticas y ecológicas del planeta y que comencemos a cambiar nuestros hábitos. Greta asegura que el padecer Asperger le ha hecho pensar y ver las cosas fuera del marco tradicional, porque no se cree fácilmente las mentiras y porque puede ver la realidad a través de ellas. Y es así como hoy millones de personas en el mundo reconocen ya su imagen con su cabello trenzado, su mirada profunda y su enorme pasión para defender este planeta Tierra. Y lo hace como pocos, con una pasión que contagia cada vez más a niños y jóvenes como ella, preocupados por el mundo que habremos de heredarles los mayores. Y así, muy sensibilizados y alentados por el mensaje de esta joven y espontánea líder, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Pero los esperamos la próxima semana en lo que será nuestra emisión número 196. Un abrazo cariñoso a todas las mamás en su día. Por supuesto, con toda la calidez y sinceridad de nosotros, de todos quienes participamos detrás y al frente de las cámaras en este espacio semana a semana. Así que, pues hasta entonces. Y hasta siempre.